están, hermanos? Como que todavía estamos un poquito dormidos, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta de Santiago, en el libro. Y hermanos, seguimos en la segunda venida del Señor, quinta parte, y estudiando todavía el pasaje del versículo 12, el pasaje 5 del versículo 12. Creo que cambié los títulos. El de la semana pasada sería estamos bajo juramento y este sería integridad. Pero hermanos, van unos conectados junto con el otro. Es muy importante, hermanos, que entendamos muy bien el punto del cual nos está hablando Santiago en el versículo 12. ¿Sí? Tenemos que entenderlo muy bien, hermanos. ¿Sí? Sí, aunque Humberto nos estaba hablando del pecado y de que ya hemos sido justificados y que la perfección la vamos a recibir hasta que estemos en el cielo, eso no justifica, hermano, que tú te esfuerces un poco más, hermano. ¿Sí? Eso no significa que tú tienes que dejar ser usado por Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el que nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, y nos va ayudando a crecer en la fe, a crecer en la obediencia, hermano. ¿Sí? Porque hay muchos que se justifican. Bueno, no vamos a ser perfeccionados hasta el cielo. Eso es una verdad. Pero significa que yo aquí puedo justificarme de cada una de las cosas que yo sé que estoy mal. Porque Humberto decía, el hombre natural no tiene conciencia, y Josué también lo decía, pero el cristiano tiene conciencia, hermanos, ¿o no? Tiene conciencia. Entonces no puede justificarse con nada. Tiene conciencia para decir, estoy mal, estoy bien, estoy caminando, me estoy esforzando. Pero nunca puede decir, es que yo no sabía. ¿Sí? Es que yo no sabía tal parte. Hermanos, dice Santiago capítulo 5 versículo 12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Es importante que quede para nosotros qué significa esta enseñanza que Santiago está repitiendo de nuestro Señor Jesucristo. Esta enseñanza viene del Señor directamente. No es algo que Santiago se inventó o que ya el Espíritu Santo se lo reveló después. No, el mismo Jesús se lo enseñó a sus apóstoles. Y así Santiago no lo enseña a nosotros, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué para Santiago es importante repetir las mismas palabras de Jesús? ¿Por qué es importante repetir las mismas palabras de Jesús? ¿Saben por qué? Porque el cristiano, si se descuida, siempre termina haciendo lo que no debe. Aunque el Espíritu Santo le dé testimonio, rebasamos al Espíritu Santo, hermanos. Aunque el Espíritu Santo te dé testimonio, te redarguya, te haga entender, rebasas. Rebasas, hermano, así, la verdad. Pero es bien importante este punto, hermanos, muy importante, porque hablábamos de los juramentos la semana pasada. Y nuestro sí tiene que ser sí, nuestro no tiene que ser no. Y veíamos que sí son correctos los juramentos. Lo que estaba atacando Santiago y nuestro Señor Jesucristo, lo vimos la semana pasada, era el uso desmedido o mal uso de los juramentos, ¿verdad? Y hermanos, esta no es la excepción en el cristiano, hermanos. ¿Sí? Hermanos,
esta enseñanza de Jesús es muy importante, ¿sí? Porque si estamos bajo juramento, hermanos, ahorita vamos a explicar por qué. ¿Sí entienden por qué estamos bajo juramento? ¿Sí? Porque tu palabra tiene que ser determinante, hermano. Tus decisiones tienen que ser sólidas. Tus ideas tienen que ser firmes, hermano. No tienes que ir. ¿Sí? Es por eso que estamos bajo juramento. Vamos a Mateo, hermanos, Mateo 5. Vamos a Mateo 5, de donde viene esta enseñanza. Ya la vimos también la semana pasada, pero vamos a meternos un poco más. Mateo capítulo 5, versículo 33. Mateo 5, 33. Y dice Cristo: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Punto aquí. Hermanos, lo que Cristo dijo es algo que viene también del Antiguo Testamento. Si podemos ver de los juramentos, esa enseñanza corre por toda la Biblia. ¿Sí? Corre por toda la Biblia. Y Jesús dice: habéis oído, ¿sí?, que fue dicho a los antiguos. ¿Quién le dijo a los antiguos, hermanos? Lo vimos la semana pasada. ¿Quién dijo? Moisés le dijo al pueblo de Israel. Dios le dijo a Moisés, y Moisés le dijo al pueblo de qué manera tenían que hacerse los juicios. ¿Sí? Éxodo 27, hermanos. Vamos a Éxodo 27. Son los 10 mandamientos, hermanos. Pero fíjense bien cómo dice el mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Sí, hermanos? Y el jurar por el nombre de Dios es tomar el nombre de Dios en vano. ¿Sí? Voy a ir más adelante viendo esto, Entonces viene una complicación desde este mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano. Ahora, los judíos se justificaban en: bueno, hago mi juramento sin nombrar a Dios, y puedo hacerlo o no hacerlo. Pero, hermanos, esta enseñanza viene desde ahí, la cual Cristo, regresamos a Mateo 5, la cual Cristo repitió y dice: sino no perjurarás. Esa palabra perjurarás significa falso testimonio o falso juramento. Desde ahí vamos a empezar con la honestidad, hermanos. De ahí empezamos con la honestidad. Cuando dice la Escritura: no perjurarás, quiere decir que no debes de decir algo que no sea cierto. No debes de prometer algo que no vas a cumplir. ¿Sí? Es jurar falsamente, es inhonesto, hermanos. Y la honestidad es la que nos cabe aquí, hermanos. La integridad y la honestidad van de la mano. Y Cristo, nuestro Señor, ¿quiere soldados honestos o inhonestos? Honestos, hermanos, exactamente. Esta enseñanza de Cristo tiene que ver en su totalidad con la honestidad, hermanos.
Y luego dice, pero yo no digo, juraréis de ninguna manera, ¿verdad? Y ya dice que por la tierra, por el cielo. Y llega al versículo 37 y dice, pero sea vuestro sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Pero ahí me comí una palabra que es muy importante, hermanos. Vuestro hablar. Todo tiene que ver con lo que hablas, hermano. Todo tiene que ver con lo que sale de tu boca. Sale lumbre, sale hielo, salen demonios, no sé, ¿verdad? No estoy diciendo que tienen demonios, hermano, porque no, por los que nos escuchen en el internet también. Pero lo que estoy queriendo decir es que todo tiene que ver con lo que sale de tu boca. ¿Sí? Y de ahí, hermanos, tiene que ver con esa honestidad. Y el cristiano, hermanos, tiene que ser honesto, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué honesto? Porque tienes que decir que sí o tienes que decir que no. ¿Sí? No más. Por eso Cristo dice al final de este pasaje, porque lo que es más de esto, de mal procede, hermanos. De mal procede. De algo que lo hace, hermanos. ¿Sí? Si no es esto, si no es sí, si no es no, con el carácter de honestidad, hermano, tienes que ponerte muy abusado, porque lo que dice Cristo al final, después del punto y coma, nos confronta, hermanos, porque lo que es más de esto, es más de sí o no, de mal procede. ¿Qué será eso de mal procede, hermanos? Es algo muy importante. ¿De dónde sale tu inhonestidad? Lo que no puedes cumplir. ¿De dónde sale? Humberto nos hablaba del pecado. ¿Verdad? Y ya hemos sido justificados. Pero dale poder al pecado una vez más y te va a destruir, hermano. Dale poder al pecado. Porque Cristo lo que hizo es quitarle poder al pecado y decirle, quédese quieto ahí. Es una enseñanza de Romanos. Pero si tú quieres, es una mentirita, es una fallita, es cualquier cosa. ¿De dónde procede? De mal procede, hermanos. ¿De dónde procede? De ti mismo, hermano. No procede del Espíritu Santo. ¿Sí? No procede del Espíritu Santo esta verdad. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que llegar al punto de ser honestos en nuestras vidas. Vamos a ver Timoteo, 1 Timoteo 3:8. 1 Timoteo 3:8. Fíjense lo que dice Pablo a los diáconos. ¿Sí? Los diáconos a sí mismos deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Versículo 11, hermanos. Las mujeres a sí mismos sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Hermanos, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿Alguien puede detenerse aquí y va a estar diciendo, bueno, eso le está hablando a los diáconos y a la esposa de los diáconos y a los pastores y a las esposas del pastor? ¿Sí? ¿Alguien puede justificarse con eso? ¿Sí o no? Pero entonces la demás congregación dice, qué bueno, yo soy libre de todo esto. ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes? Podemos decir, bueno,
pastores y los diáconos y los que están sirviendo. No, hermano, es para todos. Pero si dice Pablo que debemos ser honestos, debemos de ser honestos, hermanos. Debemos de ser íntegros, ¿sí? Debemos de estar firmes en lo que decimos o hacemos y en lo que nos comprometemos, hermanos, ¿sí? Eso es algo muy importante. Hermanos, todo de mal procede, hermanos, va conjugado con lo que dice Santiago para que no caigas en condenación. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. El cristiano no está en la condenación, ya lo dice Romanos 8, ¿verdad? Pero ¿qué está queriendo decir Santiago, hermanos? ¿Qué está queriendo decir? Tal vamos más adelante. Entonces, hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, y esto va ligado a que nosotros siempre debemos de hablar nada más que la verdad y la verdad. ¿Sí o no? Todo tiene que ver con hablar la verdad. Créanmelo que muchos cristianos, muchas personas, aún sabiendo, no somos honestos. Pues si quiere apedrearme, ¿verdad? Pero no importa, esto es la verdad. ¿Sí? ¿En qué nunca decimos la verdad? Y voy a empezar algo bien sencillo. ¿Cómo estás, Carlos? Bien. Pero por dentro está. Estoy sufriendo. ¿Dijo la verdad? No. Y todos. Sí, estoy bien. Sí. Y por acá. Si supiera el hermano qué luchas tengo. Eso es inhonesto, hermano. Nada te cuesta con decirle a tu hermano, ¿sabes qué? Me siento fatal, hermano. ¿Sí? ¿Esa es la verdad? ¿O no es la verdad? Díganme cada quien, ¿no es la verdad? Bueno, y si yo estoy contento, contento. Yo le preguntaba a Elizabeth cuando llegamos, ¿qué tienes? ¿Por qué estás así? Dice, es que es honesta, ¿verdad? Y esa es la honestidad, ¿verdad? Pues es que estoy así aburrida y así. Le dije, gózate, alégrate. Dice, alégrate. Pero hermano, si tú no dices la verdad, ¿cómo vas a recibir una palabra de aliento? ¿Cómo estás? Mis hermanos no entienden mi cara. Nadie se preocupa por mí. No, la verdad, estoy mal. Había una persona, ¿verdad?, que siempre le pasaban cosas. Entonces, si vamos a visitarla, y era, no, hermano, es que nadie me visita. No, hermano, es que estoy pasando y nadie de la iglesia se ha tomado el tiempo para venirme a visitar. Y yo le pregunté, hermana, ¿ya le platicó a alguno de los hermanos? ¿Ya le pidió ayuda al hermano, a fulano, a sutano? ¿O ya platicó con alguna hermana? No, hermano, es que pues como tengo 3 días, 3 servicios que no voy, yo creo que pensé que me iban a visitar. Bueno, hay falla del pastor, pero hermanos, no es el pretexto. No es el pretexto. ¿Cómo la gente, los hermanos, y yo le dije, cómo los hermanos van a saber su necesidad, hermana, si usted no va a la iglesia o usted no le habla al pastor para que diga su necesidad a la congregación? Pero nunca hablamos, ¿verdad? Siempre, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿Sí? En nuestra vida, hermanos, siempre tenemos que decir la verdad. La verdad no peca. ¿Cómo dice? No peca, pero incomoda. ¿Sí?
Más vale reprensión manifiesta que amor oculto, hermano. Pero siempre tienes que hablar la verdad, hermano, ¿sí? Otra, ya pasando a esa, hermanos, otra es cuando te confrontan. A veces no queremos ver la realidad, ¿verdad? Pero qué bueno cuando entiendes y dices, no, ¿saben qué es cierto? Pero cuando tú dices y te vas enojado y dices, no quiero saber nada, usted no sabe nada, no te están diciendo la verdad, tú tienes que responder con la verdad, ¿verdad? ¿O no? Bueno, y si batallas, bueno, que Dios te dé gracia, pero siempre, hermano, tenemos que ver la verdad, ¿sí? Y analizar siempre la verdad. Hermanos, otra cosa en donde no somos honestos o donde no se habla la verdad, hermano, es en los chismes, hermano. Pues fíjate que le dijeron de fulano y de su padre. Bueno, ¿te consta? No, pero yo me imagino así. Está bien, imagínate y ahí déjalo. Pero no, eso se hace hasta parece enseñanza, hermanos. Un chisme parece enseñanza que se pasa de uno al otro. Pero siempre no se habla la verdad. Siempre le ponemos de más a la verdad. ¿Sí? Siempre le ponemos de más a la verdad. O le quitamos a la verdad. Decimos en la panadería, cada quien le pone de su cosecha. O sea, lo que se imagina, le agrega más. Es como el teléfono descompuesto, ¿no? ¿Quién ha jugado el teléfono descompuesto? ¿Y el último sabe lo que dijo el primero? No, ¿verdad? Pero ese es un juego y parece que se hace una verdad. En la realidad parece que se hace una verdad, ¿no? Por no decir sí o por no decir no. ¿Se fijan? Ahora, hermanos, otra en donde no decimos la verdad es cuando te comprometes con alguien y no cumples. ¿Sí? Y no cumples. Y a veces decimos, sí, pero sabiendo que no vamos a ir. O decimos, no, sabiendo que tú puedes hacerlo. ¿Se entiende? ¿Es honesto eso? ¿Por qué no es mejor? ¿Sabes qué? La verdad, no, porque traigo flojera, en pocas palabras. O ¿sabes qué? Ayúdame a esto. No, ¿sabes qué? No, porque la verdad, no. Pero es mejor, ¿no? No es mejor que la mentira. Es mejor que decir sí y no hacerlo. Debemos de comprometernos al sí y no. Ahora bien, hermanos, ¿cuántos hemos hecho esto? Todos, ¿verdad? Son cosas que yo pensaba y atravesaba mi corazón, hermano, pero es la verdad, ¿sí? No somos honestos en este punto. Ahora bien, la semana pasada hablábamos de comprometernos con Dios y lo mismo pasa con Dios. Te comprometes con Dios y no cumples. Eso también es falsedad, ¿sí? ¿En dónde más no hablamos la verdad, hermanos? Y nuestro sí no es sí y nuestro no es no. Y esto, hermanos, es donde más atraviesa el corazón del mexicano. ¿Quieren saber? ¿Quieres café? ¿Por qué? Es la pregunta. Exactamente. Siempre te preguntan una cosa y por no incomodar a las personas dices no, pero en verdad si quieres. Una vez tenía yo mucha hambre, hermanos. Yo estaba soltero
Y llegué con una persona y estaba cocinando y a mí pues veía la comida y le decía, traigo hambre. Y la persona me dijo, ¿qué, no quieres comer? Y yo le dije que no, pero en realidad sí tenía hambre. Y yo tuve que aguantarme mi hambre por decirle que no. Pero el mexicano es así, hermano. Es que me da vergüenza. Yo solo digo que sí cuando quiero algo. Es que es mejor, hermano. Oye, o es decir, ¿sabes qué? Es que siento que te incomodo. ¿Cómo ves? Siento que te incomodo. Por eso no te recibo lo que me ofreces. ¿No es mejor? Sí. Eso es mejor, hermano, que mentir. Que decir, no. Sí. Pero nunca, el mexicano nunca es así. O díganme la verdad, a ver, todos somos mexicanos aquí. No, menos Ivania, ¿verdad? Ellos. Bueno, ellos, pero excepto Ivania, Josué y su familia, no son mexicanos, pero los demás sí somos mexicanos. ¿Sí o no? Y díganme ustedes, ¿somos así o no? Sí, son. Ay. Bueno, ya está Josué contextualizando a los mexicanos. No es cierto. Ok, otra cosa, hermanos, que también atraviesa el corazón de los mexicanos y de muchas personas es no llegar a tiempo. Y aquí sentí yo, cuando yo lo pensaba, no, pero es verdad. ¿Sí o no? Eso es verdad. El culto se empieza a las 12:30, hermanos. Y la familia de Humberto, la familia de Josué y la de un servidor, casi siempre somos los que estamos a esa hora. Voy a hablar fuerte, hermanos. Voy a hablar fuerte, pero eso también a mí me pegó. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? Si el culto empieza a las 12:30 y tú tienes un compromiso con Dios, no lo cumples. ¿Por qué? Eso es falta de honestidad y de integridad. ¿Por qué? Porque Dios es el más perjudicado en esto. Como sabemos que Dios es misericordioso y nos perdona, ¿verdad? Pues lo hacemos. Pero ¿sabes qué? Debemos ser firmes, hermanos. Sí voy a llegar, no voy a llegar. ¿Sí? Y para Dios es comprometernos, hermanos. Eso es lo que tiene la cultura mexicana. Solamente en México, solamente una iglesia, hermano, conozco que sus miembros llegan a tiempo. Una en toda la República Mexicana conozco yo. Es una del Distrito Federal, que está por Iztapalapa. Es la única, hermanos. Todas las demás, todos somos bien irresponsables. Sí, voy a llegar a tiempo. Sí. Ahí voy a estar. Y no estamos. ¿Verdad? Y decimos, ¿qué pasó? Ahora les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que vale la pena cumplir con la palabra que tú dices? ¿Qué les parece si todos llegan a las 12:30? Humberto, Josué y un servidor llegamos a la 1. Ustedes van a estar esperando allá afuera y van a decir, hermano, pues ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Es tarde. Y más para las cosas de Dios, hermanos. ¿Fallamos? Sí. Pero debemos de ser verdad, hermanos. Debemos de
comprometernos. Miren, se me quiere hacer un nudo en la garganta, hermano, con esto, sinceramente, porque lo que tú hablas tienes que prometerlo, pero ¿saben qué? Ahora en día es más fácil disculparte antes de hacer las cosas, de no llegar, ¿sí o no? En los tiempos de Santiago no había celulares. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No había señales de humo, ¿verdad? Como decían, porque no eran apaches. No había wifi. ¿Cómo si a una persona que quedaba una hora y tenía un imprevisto, cómo se justificaba? Pues no podía, ¿verdad? Era llegar tarde y decir, ¿sabes qué? Pues perdóname, ¿verdad? Pero ahora, hermanos, están los aparatitos estos que sirven mucho. ¿Sí tiene uno ustedes? Sí. Allá Alejandro tiene uno. Todos tenemos uno, ¿verdad? Bueno, con saldo, quién sabe. Con saldo, quién sabe, pero bueno. Sí. Entonces, hermano, no hablamos verdad. Otra cosa en donde no hablamos verdad es cuando te piden un favor. A veces, por no hacer sentir mal al hermano, le dices que sí. Y en realidad no vas a hacer las cosas. Es mejor decirle, no puedo, hermano, porque tengo esto. O sabes que no puedo. O sabes que sí puedo. O tampoco le digas sí puedo y no lo puedas hacer. O no digas no puedo cuando sí puedes hacerlo. ¿Sí? Pero el mexicano es siempre así como que nosotros somos así como, o todos, en todas partes, hermano. Yo me estoy refiriendo porque aquí la mayoría somos de una cultura que yo conozco muy bien también, ¿verdad? Y que ustedes también, y podemos entendernos. Yo creo que Josué también en su cultura sabe de esto, ¿verdad? Nosotros, como los ingleses en el tiempo, ellos son medidos, ¿verdad? Los ingleses, ¿verdad? El tren llega a la hora, ¿verdad? A menos de que haya un accidente. Ok. ¿Qué más podemos decir, hermanos, en esto? ¿Qué más no decimos con la verdad? ¿En qué más nunca decimos la verdad? Pregúntale a la esposa si el nombre es la verdad. ¿Se me viene un vestido? ¿Sé qué? Ah, sí, eso. No, creo que no. No se te ve bien. ¿Sí entendieron lo que dijo Humberto? Pregúntale a la esposa, o cuando te pregunta la esposa a ti si el vestido que se puso se ve bien, y tú le dices, por no hacerla sentir mal, sí se te ve bien, y por acá, híjole, no, la mera verdad que no, ¿verdad? Créanmelo, que debemos de ser honestos. ¿En qué más, hermanos? Todos los políticos no son honestos, hermano. Ni un político que tú me formes aquí es honesto. Dice el candidato ¿cómo se llama? Tello, se apellida Tello, pero ¿cómo se llama? Alejandro Tello. Dice, si no cumplo, me voy. Y hermanos, ya están ahí y no cumplen y ni siquiera se van. ¿Verdad? No cumplen. Pero ese es el carácter del ser humano. Hermanos, el mundo es así. Pero en la iglesia, hermanos, ¿cómo en la iglesia será válido? ¿En qué más no podemos hablar la verdad, hermanos? ¿En evangelizar? Cuando somos los pasos del maestro, usted dice, ¿ha mentido alguna vez? Pero tú también lo haces. ¿Ha robado usted alguna vez? Pero tú también lo haces.
¿Ha adulterado alguna vez? Jesús dijo que aquel que voltea para codiciar ya adulteró en su corazón. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Será la verdad lo que le estás diciendo a esa persona? Sí, pero no es una verdad en tu vida. Y para que la verdad sea efectiva, ¿qué tiene que ser? Que tú la vivas, que nosotros la vivamos, ¿verdad? Porque en realidad, hermanos, podemos decir, podemos saber, podemos hablar, podemos alegar muchas cosas, pero si tú no lo vives, ¿cómo pues vas a hablar la verdad? Es mentira, hermano, porque primeramente tú no lo vives, que primeramente tú no lo has entendido. Ahora la pregunta es, ¿el hombre tendrá conciencia de eso, Humberto? Pues el hombre no. ¿Y el cristiano? O sea, tiene su mente despertada. ¿Y luego? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso, hermanos? Nosotros debemos de conducirnos honradamente delante de la gente y delante de Dios. ¿Fallamos? Sí, fallamos. Pero gracias a Dios que Él nos perdona. ¿Por qué? Hermano Turín dice, abogado tenemos para con el Padre. Exactamente. Abogado tenemos para con el Padre, hermanos. Que es, si nos arrepentimos, Él nos perdona. Sí. Y es como nosotros crecemos de gloria en gloria. Ahora la pregunta es, ¿pero qué pasa cuando tú no entiendes? A largo plazo. ¿Qué pasa si tú ya llevas 3 años de cristiano y no entiendes? ¿Qué pasa si ya llevas 5 años de cristiano y no entiendes? Debemos de entenderlo, hermanos, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Miren, 2 Corintios 8:21, hermanos. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo ahí. ¿Todo de acuerdo usted? 21, 2 Corintios 8:21. Dice, pero cuando procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. ¿Sí? No nomás delante de Dios, sino delante de los hombres. Esto habla de un testimonio propio, hermanos. ¿Sí? Esto habla de que seamos honestos en nuestra vida cristiana. Hermanos, yo sí siento muy dura a veces la enseñanza bíblica, hermanos. La siento dura porque somos imperfectos, hermanos, en un sentido. Pero no nos podemos justificar porque ya hemos sido justificados del pecado. Ya Dios nos va santificando y no tenemos pretexto para que en 5 años seamos los mismos y no tengamos un buen testimonio con Dios ni con los de afuera. Eso es importante, hermanos, que nosotros lo conozcamos. Ahora el cristianismo se hunde en un mundo de mentiras, hermanos. Falsas doctrinas, falsos hermanos, falsos esto, falso, todo, hermano. Todo se vive el cristianismo está entrando en una crisis, hermanos, de inhonestidad, hermanos. Claro, porque viene la apostasía, hermanos. Y nosotros tenemos que pensar bien en nuestra honestidad. ¿Por qué? Porque el título de esto es, estamos bajo juramento, hermanos. Sí y no. No más, hermanos. Tiene que ser firme tu respuesta. Vamos a primera a los tesalonicenses, hermanos. Primera carta a los tesalonicenses. Versículo 4, versículo 12.
capítulo 4, versículo 12. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Sí? Está hablando, hermanos, a los tesalonicenses una grande verdad, hermanos. Viene de un contexto, hermanos, que se llama la vida que agrada a Dios. ¿Sí? Sigue en el contexto. Y en el 9 dice, pero acerca del amor fraternal empieza a dar conclusiones el apóstol Pablo, y una de ellas es el versículo 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y con los de adentro, hermanos, más que nada. Porque no debemos de defraudar a nuestros hermanos, no debemos de hablar mentira a nuestros hermanos. Cuidado con las mentiras. Cuidado cuando dices una cosa y luego dices otra. ¿Sí? Como dijo la chimoltrufia, yo como digo una cosa, digo la otra. Y hay cosas que ni qué. ¿Tengo o no tengo razón? ¿Qué dicen ustedes? No, hermanos, no es así. La chimoltrufia lo dice de su comedia, pero nosotros no. Debemos nosotros, hermanos, comprometernos con la verdad. Hay un predicador llamado Jesús Olivares, y ese tiene un congreso que se llama Comprometidos con la Verdad. Y el hermano hasta cierto punto es fuerte para hablar, ¿sí? Y su enfoque es en las falsas doctrinas, ¿sí? Su enfoque es falso profeta, falsa doctrina, etcétera, etcétera. Hermanos, el enfoque que nos conviene a nosotros ahorita es tu vida personal. Comprométete con la verdad, hermano. Comprométete con lo que es verdadero. ¿Qué es la verdad, hermanos? ¿Qué es la verdad? Díganme, ¿qué es la verdad? ¿No es Cristo la verdad? Entonces, ¿por qué decimos mentira? ¿Por qué no somos honestos? ¿Por qué somos así de vagos? El Salmo 15:2, hermanos, vamos al Salmo 15:2. Vamos rápidamente al Salmo 15:2. Y dice el Salmo 15:2: el que anda en integridad y hace justicia y habla la verdad en su corazón. ¿Pero qué? El versículo 1 lo dice: ¿quién habitará en tu tabernáculo? Jehová. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad. La palabra integridad aquí, hermanos, es sin doblez. ¿Sí? Sin doblez. En otras palabras, que sea uno y que sea otro en diferentes partes. Es el mismo y hace justicia y habla la verdad en su corazón, hermanos. Es comprometernos con esa verdad. Porque ¿quién habitará en el monte santo? David dice: el que anda en integridad y está comprometido con la verdad. Hermano, una de las cosas, hermanos, que yo a veces no veo es que nunca nos comprometemos al 100% con Dios. Y yo soy el primero en levantar la mano. Nunca nos comprometemos al 100% con Dios. Decimos que sí, pero no lo hacemos. Sí, decimos que sí, pero no lo hacemos. ¿Qué pasa, hermanos? Hay una cosa muy importante cuando el cristiano no es honesto. Y a veces decimos: ahí está Dios de testigo. ¿Ha escuchado usted esa frase? ¿Sí ha escuchado usted esa frase?
¿Cuál? Ahí está Dios de testigo. ¿Qué pasó, Humberto? ¿Sí lo ha escuchado? ¿Ha escuchado? Sí. Pero hermanos, qué trágico cuando lo dices, pero no es verdad. Otra hermana de una iglesia, estábamos con ella y estaban confrontando con otra persona. Y en su confrontación ella negaba lo que ella había dicho. Y me llamó la atención porque ella dice, ahí está Dios de testigo. Eso es malo, hermano. ¿Saben por qué? Esa hermana vive enferma, hermanos. Enferma. Es fácil decir, ahí está Dios de testigo. Son palabras grandes, hermano. Son palabras mayores esas. Y no nada más lo he visto en ella, he visto en muchos. También, hermano, otra cosa que me llama mucho la atención es cuando dice, es que es una enseñanza de la Biblia, hermanos. Bueno, hermanos, ¿dónde está su enseñanza? No, pues por aquí está. Eso no es verdad, hermano. Eso también es peligroso, hermano. Pero se nos hace fácil decir eso, hermanos. A Dios le agrada la integridad, hermanos. A Dios le agrada la integridad. Le agrada que usted esté firme en lo que dice o en lo que hace. ¿Sí? A Él le agrada mucho la integridad. Vamos a ver pasajes en donde habla de integridad. Salmo 16:3, hermanos. Salmo 16:3. Sí, Salmo 16:3. Dice el versículo 2, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra, para los íntegros es toda mi complacencia. Dios se complace con el que es íntegro. Vamos al Salmo 33:1, hermanos, rápidamente. 33:1. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza, hermanos. ¿Por qué no se goza en la alabanza? Gócese. Es hermosa cuando usted es íntegro la alabanza. Llegas. Dios se goza con nosotros. ¿O no? ¿Qué dice Sofonías, Humberto? El Señor está en medio de ti, poderoso, poderoso. Ahí está un canto. Se gozará y se alegrará de ti. ¿Con qué? Con alegría y canto. Pero si tú no eres íntegro, hermano, ¿de qué te sirve la alabanza? ¿Sí, hermano? ¿De qué te sirve la alabanza? Si no eres íntegro, la alabanza es mejor cuando tú en verdadmente sabes que estás con un corazón recto delante de Dios. Ok, 119:80. Salmo 119, versículo 80. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado, hermano. Sean íntegro en tus estatutos. ¿Qué son los estatutos de Dios, hermanos? ¿Qué son? Los mandamientos de Dios, hermanos. Y también ahí debemos ser íntegros. Y miren, hay una recompensa para que no sea yo avergonzado.
Porque es avergonzada la hermana que dijo, ahí está Dios de testigo con su enfermedad, porque no es íntegra la hermana. Y si le podemos llamar hermana, hermanos, no soy yo quien puede decirlo eso. Ahora, ¿tú puedes decir que eres íntegro? Salmo 7:8, hermanos. Dice David, Jehová juzga a los pueblos, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Hermano, ¿usted podría decir esto? ¿Usted podría decir esto? La verdad, hasta el otro nudo se me hace aquí en la garganta. Pero David, hermanos, aquel que pecó, aquel que la regó, dice, júzgame a Dios, si soy íntegro. Y todos debemos de decir, y de ser el ejemplo de David, y de llegar a decirle a Dios, si Dios nos dijera, ok, te voy a juzgar por tu integridad, le dirías, adelante Dios. Yo creo que me arrepentiría primero, hermano. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí? Ok. Proverbios 10:9. Vamos más rápido en esto. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Hermano, la integridad te hace estar confiado, hermano. ¿Por qué? Porque si tú dices la verdad y alguien viene a confrontarte, tú vas a decir, no, sí es así. ¿Me escucharon? Si alguien viene a ti y te dice, oye, así y así, no, sí, así es, así lo dije, así es, y eso. Pero cuando vienen a ti y dices mentira y dices, no, ¿yo cuándo? Una vez estaba predicando y usé un ejemplo de mi trabajo y Josué me dijo, no, tú lo has dicho. Y en verdad sí lo dije. Dije, no, estás negando por el trabajo de la noche. No, sí lo he hecho por la desvelada, hermano. Y ciertamente sí lo dije. Y Josué me dijo, sí lo has hecho. Antes de que empezara la carta de Santiago, ¿no te acuerdas? ¿No? Y yo me quedé, dije, ¿de verdadmente sí lo dije? Sí lo dije, hermano. Dije mentira. Porque era al contrario el ejemplo. Y yo dije, ay Dios, ya la regué. Sí lo dije, perdóname. Sí, mucho cuidado, hermano, no dije la verdad. Y por eso me pongo como ejemplo yo, hermanos, ¿verdad? Porque a veces dicen, sí, pues el que está enfrente nos tira, nos dice, nos habla. Pero él que se desnuda delante de, bueno, que diga, ¿verdad? Que diga sus errores, claro. La integridad es reflejar tal y como eres, hermano. Y cómo Dios te va ayudando a salir adelante. ¿Sí? Ok, Proverbios 19:1. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Mejor es el que camina en integridad, hermanos, que el perverso de labios y fatuo. ¿Sí? ¿Quieres agradar a Dios en este sentido? Ni modo, si me dices que traigo un peinado horrendo, ni modo, bueno, ¿verdad? Decir, bueno, está bien, hermano. Mañana, el otro domingo me lo cambio. No, pues sinceramente, pues lo voy a traer, pues, está feo, ni modo, ¿verdad? Y ese a mí me gusta. Y también hablar con sinceridad, ese a mí me gusta y eso yo el que voy a traer. Y si usted me dice está mal, bueno, está bien, buena su observación, ¿verdad? Pero las mujeres no, ¿verdad? Ay, no, mira, eso no, eso no. Y ya está. No, esos guaraches no, porque dice fulano que me quedan muy mal.
Bueno, si tú estás a gusto, pues póntelos. ¿Verdad? Pero bueno, es mejor el que habla la verdad, hermanos. Y hermanos, termino con un punto muy importante. La integridad tiene que ver con el nuevo nacimiento. La integridad tiene que ver con el nuevo nacimiento. La semana pasada hicieron una pregunta muy importante. ¿Qué pasa si yo me esfuerzo y fallo? Ahora no vino la jovencita. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Dice, ¿qué pasa si uno tiene la buena intención y falla? Pues no dejes de intentarlo. No dejes de intentarlo. ¿Por qué? Porque esto viene del Espíritu Santo, hermanos, no de tus fuerzas. Y por eso tiene que ver con nuevo nacimiento. ¿Sí? Porque hablábamos que el que no cumple lo que dice es pecado. ¿Verdad? La semana pasada hablábamos, es pecado. Y hermanos, el cristiano ha muerto al pecado. ¿Usted ha muerto al pecado? ¿Quién más dice que sí? ¿Usted ha muerto al pecado? Bueno, es hora de reflejarlo en nuestra vida, ¿verdad? Romanos 6, vamos a Romanos 6. Romanos 6. Porque esta es una realidad, hermano. Romanos 6, 1 al 11, rápidamente. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Ya oyó? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Con quién? Órale, ¿y dónde se hace efectivo esto? ¿Dónde? En la cruz. Pero en tu vida, ¿dónde se hace efectivo? En el momento en que tú naces de nuevo, hermano, que tú reconoces tu condición como pecador y le dices a Dios, perdóname, inmediatamente Dios automáticamente, es como el perdón automático, te libera del poder del pecado, hermano. ¿Sí o no? ¿Estoy mal? No, es automáticamente, hermano. No tienes que hacer nada. Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque al que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Sí? ¿Quién murió? Nosotros, a nuestro viejo hombre. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere más, ya no muere. La muerte no se enseñaría más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas cuando vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro. Si tú estás vivo, hermano, es hora en que empieces a caminar en integridad, en sí y no, en una vida nueva. Efesios 4:17, hermanos, rápidamente, Efesios 4:17. Yo no sé cuánto llevo, hermanos. Sí. No llevo mucho, le voy a dar más tiempo. ¿Sí? Para darme con calma. Efesios 4:17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón,
los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Hermanos, esta frase es muy importante. Mas usted no le ha aprendido a Cristo así. No le ha aprendido a Cristo así. ¿Cómo? No le ha aprendido a vivir todavía en esa forma de vivir. Si en verdad habéis oído, dice el versículo 21, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, en santidad y en la verdad, hermano. Por lo cual, desechando la mentira, fíjense cómo lo encabeza: hablad verdad uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hasta ahí voy a llegar. Y sigue más adelante. Airaos, pero no pequéis, etc. Pero hasta ahí nos conviene. Hasta ahí nos detenemos. ¿Qué está diciendo Pablo a los efesios? Tú has muerto al pecado. Ahora vístete del Señor. Ponte la camiseta de Cristo. Y no es como la que andan vendiendo los muchachos que venden burros, ¿sí? Sí, que traen a Cristo atrás. No, una playera verdadera, hermano, un vestido verdadero, ¿verdad? ¿En donde qué? En donde tenemos que desechar la mentira y tenemos que hablar solamente la verdad. Hermano, ¿jura decir usted la verdad y nada más que la verdad? ¿Verdad? Le voy a poner una Biblia. ¿Qué dice usted? No les voy a poner esa Biblia. Pero ahora, hermanos, si nosotros hemos nacido de nuevo y ahora tenemos que vivir en una vida nueva, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos llegar a entenderlo? Miren, esta parte la saqué del libro de John MacArthur, ¿verdad? Casi no saco comentarios de otros para citar, pero me llamó la atención en su libro El Poder de la Integridad, en sus primeros capítulos, en la página 22 y 23, él nos dice que la integridad tiene que ver con lo que usted ha aprendido de Cristo. Lo que usted aprenda de Cristo y ponga en práctica, usted va a llegar a ese conocimiento, ¿sí? Ahora, Efesios 4.3, si están ahí todavía, Efesios 4.13, fíjense cómo dice. Efesios 4.13 dice: hasta que lleguemos todos, o hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta, de aquí a que venga el Señor por nosotros, o seamos perfeccionados, ¿verdad? O seamos glorificados también. Ahora bien, hermanos, qué importante es esta palabra conocimiento. La palabra conocimiento aquí es un conocimiento completo, hermano. Epignosis, esa es la palabra griega. Conocimiento completo de Cristo. Mi esposa me preguntaba: ¿es Cristo un estilo de vida? ¿Sí o no? Y yo le contestaba: sí. ¿Por qué? Porque Él es la estatura a la que nosotros tenemos que ir creciendo. Como Él piensa, como Él vivió, como Él está establecido en la Escritura, así debemos de pensar. Pero muchos no queremos pensar en eso. Segunda de Pedro 1.3, hermanos. Segunda de Pedro 1.3. ¿Y qué dice segunda de Pedro 1.3? Fíjense bien lo que dice. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿sí dice así? Nos han sido... A ver, ¿quién dice?
A ver, Natalie. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la vida, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Por el conocimiento de quién? Gracias, Natalie. Te mereces un premio por citar ese texto de memoria. Es por el conocimiento de Cristo. Es el único, hermanos. Ahora, rápido, Filipenses 3:8, hermanos. Filipenses 3:8. ¿Qué dice Filipenses 3:8? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento. ¿De quién? Aquí es algo bien grande. El máximo conocimiento que debemos adquirir es el de Cristo. Y Pablo dice, he estimado como estiércol, hermanos. Esa es la palabra original. Es como estiércol, he tomado todo lo demás para ir al conocimiento de Cristo. El conocimiento que nosotros tengamos de Cristo, hermanos, nos va a ayudar a aplicar. Porque aquí volvemos a lo que dijo Santiago: si haces la fe sin obras, es muerte. Usted puede tener mucho conocimiento de la Biblia y a lo mejor puede tener más conocimiento que yo. Pero hermano, si usted no pone en práctica lo que Dios le dice en la Biblia, su conocimiento es vano. Se pierde. De nada le sirve conocer tanta Biblia. ¿Por qué? Porque el conocimiento va pegado de la acción, del hecho. Y si no hacemos eso, lo único que vamos a tener es una cabezota así de pura Biblia. ¿Y sabe por qué una cabezota así? Porque usted no saca nada de su cabecita. Tiene que sacar las cosas de su cabecita. ¿Para qué? Para poner en práctica. Pero no, seguimos apapachando al viejo hombre, hermanos. Y nuestro sí no es sí. Y nuestro no es no. Y hermanos, termina con: para que no caigas en condenación. El ejemplo de la hermana que está enferma es la consecuencia de... ¿sí? Es la consecuencia de jurar delante de Dios algo que no es verdad. Y hermanos, usted debe de aprender a hacer lo correcto. Debemos de aprender a hacer lo correcto. Esto es nuestra vida, hermanos. Cristo es nuestra vida. Hay cosas en las que realmente nos ponemos apretados. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Pero qué debo de hacer, hermano? ¿Sí o no? Como la historia del federal que me paró. Dice: Humberto, ¿qué te dolió? ¿El dinero que le diste o qué? Las dos cosas, hermano. Pero mi determinación con el federal siempre fue: adelante, lléveselo. Ahí está mi esposa de testigo. Lléveselo. Llévese el carro. Llame a la grúa, lléveselo. Él no quería, a fuerzas quería su dinero. Y te pone en una situación de la espada y la pared, hermano. Pero ¿qué vas a hacer tú, hermano? ¿Te vas a dejar sobornar? ¿Vas a decir una mentira? ¿Vas a seguir en lo mismo? ¿O qué? ¿Te comprometes con Dios o no te comprometes con Dios? ¿Quién tiene miedo de comprometerse con Dios? No debemos de tenernos miedo de comprometernos con Dios. ¿Por qué? Porque Él nos va a ayudar a cumplir lo que nosotros nos comprometemos. Él nos va a ayudar a cumplirlo. No estamos solos. Pero necesitamos entender lo que necesitamos hacer. Es por el conocimiento de Cristo, nada más.
¿Sí? Esto es lo que Santiago y Cristo estaban diciendo. Hay que ser sí, hay que decir no. Aunque la verdad peque, pero no incomoda. ¿Sí? ¿O cómo es? ¿Sí es así? La verdad, lo dije al revés. La verdad peca. No, digo, la verdad no incomoda. La verdad no peca, pero incomoda. Y eso es una verdad, hermano. ¿Sí? La verdad siempre va a salir a flote. Dijo Cristo, conoceréis la verdad y seremos libres, hermanos. ¿Por qué estamos siempre? Porque no venimos a la verdad, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde, mi Dios, pidiendo tu dirección, Señor, y tu misericordia para con nosotros. Sabemos, mi Dios, que no somos perfectos, pero sabemos, Señor, que tú nos llevas de gloria en gloria y de victoria en victoria. Sabemos que tú, Señor, nos ayudas a vivir una vida íntegra delante de ti, que tú nos ayudas a vivir una vida correcta, Señor, tanto delante de ti como de los hombres. Señor, si hemos fallado, si no hemos practicado, si hemos fallado en algún punto, Señor, y que recordemos, mi Dios, que en verdadmente no hacemos bien, te pedimos nos perdones, mi Dios. Que nos perdones y nos ayudes a vivir esta predicación. Que nos ayudes, Señor, mi Dios, a llevar a cabo, Señor, lo que necesitamos hacer. Guíanos en tu presencia, Dios. Guíanos, Señor, en tu amor, en tu fe y en tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad. Gracias, Dios, por todo. Gracias porque, aunque no sabemos, mi Dios, tú nos hablas a nuestro corazón. Ayúdanos a que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Hermano, mi Dios, nuestro Señor, Padre de todo el mundo, de todo el universo, pedimos, mi Dios, que siempre nos alientes con tu palabra y que podamos nosotros entender y llevar a la práctica. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.